La peor palabra que existe. Si entendiéramos la conexión entre vagina y cerebro y la relación entre vaginas liberadas y mentes y espíritus femeninos potencialmente liberados, también empezaríamos a ver por qué las palabras, cuando se emplean para hablar de la vagina, siempre son más que meras palabras. Debido a la sutileza de la conexión entre mente y cuerpo, las palabras para vagina son también lo que el filósofo John Austin en su libro Cómo hacer cosas con palabras de 1960 denomina expresiones performativas, utilizadas a menudo como medio de control social. Una expresión performativa es una palabra o frase que tiene el efecto en el mundo real. Cuando un juez dice culpable a un acusado o un novio dice sí, quiero, estas palabras alteran la realidad material. Las palabras para la vagina crean entornos que influyen directamente en el cuerpo de las mujeres. Las palabras que las mujeres oyen sobre su vagina cambian para bien o para mal lo que pretenden describir, debido a la influencia que ejercen sobre el sistema nervioso autónomo de la mujer. Las palabras sobre la vagina pueden ayudar o perjudicar a la respuesta vaginal real. Nuevos estudios, como hemos visto, muestran que el sistema nervioso autónomo en las mujeres está directamente conectado a la funcionalidad óptima de la excitación sexual en el tejido vaginal, a la circulación y a la propia lubricación, razón por la cual las amenazas verbales o las palabras de admiración o confianza pueden afectar directamente al funcionamiento sexual de la vagina. Otro nuevo estudio que examinaremos a continuación sugiere que un entorno estresante puede afectar negativamente al propio tejido vaginal. Este estrés malo que influye en la vagina también puede provocar la disminución de los niveles de confianza, creatividad y esperanza de las mujeres en general, al inhibir el orgasmo. Las mujeres, ante el abuso verbal masculino relacionado con la vagina o ante la amenaza implícita de violación que contiene ese abuso verbal, reacciona enérgicamente. Por la misma razón, reaccionan también con igual intensidad a pesar de que solo se trate de bromas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no somos conscientes de que estos malos tratos verbales que nos provocan reacciones viscerales son muy perjudiciales para nosotras. Es una táctica corriente. En la película Tierra de Hombres de 2002, en el que se narra el caso de Jenson contra la compañía Evelet Taconit, trata de unos mineros que trabajan en una mina de carbón de Pensilvania, que se opusieron a las incursiones de mujeres mineras en su mundo masculino. En un momento de la película, las mineras entran en su vestuario y ven que en la pared, junto a las taquillas, alguien ha pintado la palabra coño en letras grandes. Está claro que existen motivaciones culturales y psicológicas en este tipo de acoso, pero no podemos ignorar que manipular el estrés en las mujeres, llevando su vagina al punto de mira, también desempeña un papel. Este tipo de comportamientos en los que se ridiculiza la vagina es instintivamente muy lógico. Con frecuencia se trata de actos impersonales y tácticos, estrategias para que las mujeres sientan una presión que tal vez no se capte de un modo consciente, pero que puede ser ampliamente intuida y que incluso puede pervivir en la memoria popular, como provocar una respuesta neuropsicológica de estrés malo,
de mayor alcance que realmente debilita a las mujeres. En muchos de los casos de acoso sexual en la escuela o en el lugar de trabajo, la vagina es el objetivo amenazado o ridiculizado. ¿Por qué es una táctica tan extendida que se utiliza tanto en universidades de élite como en entornos obreros? ¿Que no conoce fronteras de clase ni de otros tipos? Es una táctica común porque es una forma de agresión verbal contra las mujeres que tiene efectos físicos reales que van más lejos que otros tipos de insultos. El doctor Richmond, como hemos visto, ha destacado la conexión entre mente y cuerpo en el contexto de daños permanentes en las percepciones sensoriales de algunas mujeres, como resultado de un trauma sexual. Existen otras investigaciones en las que se identifican nuevos tipos de lesiones permanentes o disfunciones de muchos otros sistemas del cuerpo femenino como consecuencia del estrés malo sexual, lo que se ha llamado en un reciente estudio desregulación multisistémica. Se trata de una nueva nomenclatura para referirse a lo que está emergiendo como un trastorno médico que ya se va reconociendo en algunas mujeres. El cuerpo de la mujer reacciona igual ante el estrés malo independientemente del contexto en el que se produzca, sea en la sala de partos, la universidad o el lugar de trabajo. Si el cerebro femenino percibe que un entorno no es seguro, la respuesta al estrés inhibirá los mismos órganos y sistemas, con independencia del lugar. Muchas de las señales que o bien avivan o bien disminuyen el deseo femenino tienen que ver con una pregunta que se plantea el cerebro femenino. ¿Estoy en un lugar seguro? Por esta razón, si una mujer trabaja o estudia en un entorno que siente como sexualmente peligroso o amenazador, corre riesgo, debido al efecto acumulativo y a largo plazo de este estrés malo, de sufrir una inhibición de la creativa y liberada respuesta de relación, incluso fuera de su trabajo o de su entorno escolar. La vida reproductiva y maternal de la mujer puede verse afectada por el estrés sexual amenazador crónico. El estrés no solo inhibe la capacidad de una mujer para excitarse y para lubricarse y llegar al orgasmo, sino también su capacidad para dar a luz con eficacia y para amamantar a su hijo y así sucesivamente. Si su vagina es objeto de amenazas verbales regulares, con el tiempo se van a resentir su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su circulación y muchos otros sistemas. Sexualmente, el estrés amenazador libera cortisol en el flujo sanguíneo, lo cual se ha relacionado con la grasa abdominal en las mujeres, que a su vez comporta riesgo de diabetes y problemas cardíacos. Ser la destinataria de un estrés malo, sexualmente amenazador, también aumenta las probabilidades de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si una mujer recibe estrés sexual en la cantidad suficiente, es probable que con el tiempo también se deterioren otros aspectos de su vida. Al final, tendrá dificultades para relajarse cuando está en la cama, en clase o en la oficina. Esto a su vez impedirá que se libere la dopamina que de otro modo se liberaría. Con lo cual, su cerebro no tendrá las sustancias químicas que le aportarán seguridad, creatividad, optimismo, concentración y eficacia. Algo que tiene una importancia fundamental en el competitivo mundo académico o profesional. Teniendo en cuenta esta dinámica, la frase "que la jodan" adquiere un nuevo significado. Ion y sus colegas
los investigadores coreanos que en 2005 publicaron los efectos del estrés en la función sexual de ratas hembras, llegaron a la conclusión de que el estrés físico crónico modifica el comportamiento sexual de las ratas hembras a través de un mecanismo que se cree que comporta complejos cambios en las hormonas sexuales, en los factores endocrinos y en los neurotransmisores. Los investigadores señalan que muchas mujeres con estrés experimentan algunas formas de dificultad sexual, como disfunción de la libido, dificultad para excitarse o dificultad para llegar al orgasmo. Sin embargo, no se han realizado investigaciones relacionadas con los cambios en el clítoris y la vagina, cuando las mujeres están sometidas a un estrés prolongado. Solamente se produce un fenómeno psicológico en la zona de la corteza cerebral que controla las actividades sexuales. ¿O se producen otros cambios significativos en la vagina, el clítoris y otros órganos de respuesta sexual que son los responsables de las dificultades para excitarse o para tener orgasmos? El primer estudio en el que se examinó el efecto del estrés malo en la excitación de ratas hembras. Existen muchos estudios en los que se ha examinado la inhibición de la vida sexual de las ratas machos a causa del estrés. Halló la prueba irrefutable química, que explica por qué las mujeres necesitan relajarse para excitarse. Es evidente que el óxido nítrico y el óxido nítrico sintasa desempeñan un papel importante en la congestión de la vagina y el clítoris, ya que ayudan a que se relaje el músculo liso de la vagina y que se hinchen los tejidos vaginales, con el fin de prepararse para la excitación y el orgasmo. Estas sustancias químicas y sus acciones se inhiben cuando las mujeres sufren un estrés malo. En este sentido, investigamos los efectos del estrés físico sobre la función sexual, midiendo los cambios en los comportamientos sexuales, en los niveles hormonales del suero y en la concentración neural y endotelial de ONS en los tejidos vaginales, ambos importantes mediadores de la relajación del músculo liso y de la congestión vascular, y por lo tanto de la excitación sexual, según escribieron los autores. Se distribuyeron 63 ratas hembras en 3 grupos iguales, todas en celo, es decir, en circunstancias normales deseosas de aparearse. Se tomó una muestra de la mucosa del tejido vaginal de cada rata. Entonces se introdujo una rata macho de la jaula y se observó su comportamiento sexual. Todas las pruebas de comportamiento sexual se grabaron en la cámara de video y los resultados puntuados y analizados por un observador que desconocía los detalles del estudio. Los investigadores comprobaron la receptividad de las ratas hembras mediante la grabación de su respuesta de lordosis. Las hembras arquean la espalda y ponen las patas delanteras en alto, como señal de que están interesadas en el apareamiento. Cualquier movimiento defensivo, echarse a correr o tumbarse de espaldas, se considera una respuesta de rechazo. Me parece justo. Científicos como los del equipo de Young confirman que dentro de toda la escala de mamíferos, conseguir hembras que estén de humor es científicamente un proceso más complejo y más mente-cuerpo que conseguir machos. En general, la respuesta sexual en la hembra requiere unas reacciones recíprocas, mentales, físicas, más complicadas que en el macho. Por tanto, los efectos del estrés psicológico y físico en la actividad sexual podrían ser mucho mayores en las hembras que en los machos.
Puesto que nuestra hipótesis era que el estrés físico crónico podía afectar a la función sexual femenina, tratamos de identificar los cambios fisiopatológicos inducidos por el estrés crónico. Además, investigamos la influencia que podrían tener dichos cambios en las dificultades para la excitación y el orgasmo. Bien, los científicos encontraron exactamente lo que estaban buscando. Las ratas hembras estresadas no tenían muy buena actitud hacia sus compañeros machos y no querían hacer el amor. Las ratas estresadas mostraron una actitud receptiva significativamente disminuida ante sus compañeros machos, constataron los científicos. Las ratas hembras mostraron también agresión e irritabilidad medibles. El estrés disminuyó la capacidad física de las ratas para excitarse. Disminuyó su flujo sanguíneo genital. El estrés interfiere en las hormonas sexuales de las ratas hembras y, según la hipótesis que plantean los autores, causa interferencias en las acciones vaginales básicas: neurotransmisión, relajación del músculo liso y congestión de los vasos sanguíneos, necesarios para la excitación sexual de las hembras. El nivel de estradiol se redujo significativamente con el grupo con estrés. Es ampliamente conocido el hecho de que las hormonas sexuales desempeñan un papel importante en la respuesta sexual en individuos de ambos sexos. Los científicos no solo descubrieron que el estrés malo reducía las hormonas sexuales de las ratas hembras e interfería en sus procesos de excitación, también vieron que tales cambios en ese nivel fisiológico, si se mantenían en el tiempo, podrían afectar el tejido vaginal propiamente dicho. Mataron a todas las ratas, a las malhumoradas, estresadas y sin ganas de aparearse, y también a las del grupo de control más receptivas y desestresadas, y prepararon muestras con su tejido vaginal. Los tejidos se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron hasta que se necesitaron. Los científicos del equipo de Young incluso predijeron que los cambios en el tejido vaginal de las ratas, causadas por el estrés, podrían aumentar con el tiempo. Si tales anomalías en el perfil hormonal persistían durante mucho tiempo, podrían producirse cambios secundarios del tejido vaginal. Los científicos no solo descubrieron que el estrés malo reducía las hormonas sexuales de las ratas hembras e interfería en sus procesos de excitación. También vieron que tales cambios en ese nivel fisiológico, si se mantenían en el tiempo, podrían afectar al tejido vaginal propiamente dicho. Mataron a todas las ratas, a las malhumoradas, estresadas y sin ganas de aparearse, y también a las del grupo control, más receptivas y desestresadas, y prepararon muestras con su tejido vaginal. Los tejidos se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron hasta que se necesitaron. Los resultados del análisis del tejido vaginal mostraron cambios biológicamente medibles en el funcionamiento sexual vaginal de las ratas hembras. Los científicos del equipo de Young incluso predijeron que los cambios en el tejido vaginal de las ratas causados por el estrés podrían aumentar con el tiempo. Si tales anormalidades en el perfil hormonal persisten durante mucho tiempo, podrían producirse cambios secundarios del tejido vaginal. Lo anterior es una versión de los conocimientos comunicados con carácter más anecdótico de terapeutas que se dedican a la investigación de la vagina. Parece ser que el estrés malo puede afectar al tejido vaginal. Los científicos tienen una hipótesis. En el presente estudio, el estrés físico en ratas hembras indujo cambios en la expresión del ONS hormonales y vaginales,
y provocó cambios observables en el comportamiento sexual. Creemos que estos cambios se deben a reacciones multifactoriales. En otras palabras, el estrés en las ratas hembras afecta al sistema neuroendocrino, lo cual induce los diversos cambios secundarios en la vagina que afectan a la función sexual. En ratas hembras sometidas a estrés crónico, los comportamientos sexuales cambiaron. Sugerimos que los cambios de las hormonas sexuales en suero, las catecolaminas y la expresión de subtipo de ONS en los tejidos vaginales participan en una respuesta multifactorial en las ratas hembras con estrés crónico. En otras palabras, sometemos a estrés a ratas hembras y tarde o temprano el funcionamiento sexual de su vagina, con su capacidad para liberar hormonas del placer en el cerebro de los mamíferos hembra, también se verá afectado. Las mujeres experimentan una sensación parecida al pánico cuando se dan cuenta de que están atrapadas en un entorno en el que son destinatarias de comentarios sexuales degradantes. Su intuición les dice que van a sufrir esa situación, no solo cuando están en ella, sino también fuera de ella. Cuando se relacionan con sus hijos y amigos, cuando están con sus maridos o sus amantes en la cama, o cuando se enfrentan a su caballete de pintura o a su revista. Y están en lo cierto. Como hemos visto, en cuanto a la diferencia en la protección de los nervios pélvicos de hombres y mujeres, las mujeres son bastante vulnerables físicamente cuando se han abierto de pierna, más vulnerables que los hombres. Debido a ello, y a que generalmente los hombres son más grandes y a menudo más fuertes, la sensación de seguridad puede que no sea tan importante para la respuesta sexual masculina como lo es para la respuesta sexual femenina. La vagina responde a la sensación de seguridad femenina, expandiendo la circulación, también a la vagina cuando la mujer se siente segura. En cambio, los vasos sanguíneos de la vagina se contraen cuando se siente amenazada. Esto puede ocurrir antes de que la mujer interprete conscientemente su entorno como una amenaza. El estrés malo aumentará con el tiempo su ritmo cardíaco, bombeará adrenalina a través de su sistema, hará circular las catecolaminas y así sucesivamente. La verdad es que este maltrato verbal hace que para la mujer sea más difícil llevar a cabo sus actividades profesionales o académicas. Cuando las mujeres se tienen que enfrentar a chistes, imágenes, insultos o amenazas implícitas relacionadas con su vagina en el lugar de trabajo o en la escuela, para ellas resulta más difícil centrarse en su trabajo o en sus libros, de lo que para sus colegas masculinos, que no están sujetos a este tipo de distracciones. En realidad, se crea una situación de desventaja material para ellas que acabará siendo discriminatorio, simplemente por el tipo de conexiones cerebrales y corporales de la mujer. En realidad, se crean expresiones preformativas, palabras que tienen efectos reales en el mundo. Tal como señala la neurociencia contemporánea, el trauma o las amenazas verbales repetidas reconfiguran el cerebro. Un cerebro que escucha maltratos verbales a menudo se vuelve más reactivo. Oír palabras degradantes sobre la vagina es, en relación a la amígdala, como una amenaza de acoso sexual u otro tipo de peligro. Los insultos verbales y las amenazas de violencia dañan el cerebro. Este efecto de reconexión es otra razón por la que el lenguaje dirigido a la vagina y a la sexualidad femenina es tan abusivo. Maltratar verbalmente la vagina es una forma socialmente aceptada,
de maltratar e influir en las conexiones del cerebro femenino. Si las mujeres nunca oyen un lenguaje sexualmente abusivo, su cerebro será menos reactivo ante las amenazas. Esto puede tener una interpretación política. El cerebro de las mujeres a las que no se intimida mediante insultos a su vagina se sentirá menos intimado que el cerebro de las mujeres cuya vagina recibe insultos regularmente. ¿Y cuál es la palabra que en general se considera más despectiva, más violenta, más abusiva? Coño. De alguna manera, todas las indignidades que sufre la mujer al final se simbolizan en una sexualidad que se considera que es su responsabilidad, su vergüenza. Se puede resumir en una palabra de 4 letras. Y esa palabra no es fuck, joder, es coño. El desprecio por una misma se origina precisamente aquí, en saber que somos un coño. Escribe Kate Millett. En su tesis doctoral, el filósofo Matthew Hahn indaga en la etimología de Kant, coño, para saber cuándo se convirtió en sinónimo de la peor palabra con la que puedes insultar a alguien. Hahn llega a la conclusión de que la censura tanto de la palabra como del órgano al que se refiere es síntoma de un miedo general y de asco a la propia vagina. O es, como diría yo, también un síntoma de miedo y asco al potencial del poder de la mujer. Cuando se nombra algo de tal modo que frena el orgullo, la exploración y el descubrimiento, también se frena la posibilidad de que en la mujer se desbloqueen las sustancias químicas de la confianza, la creatividad, que tal descubrimiento podrían comportar. Las citas que refiere Hahn en su tesis confirman el hecho de que la vagina se considera filológicamente la peor cosa posible, por lo menos en la tradición occidental. La vagina, según muchas escritoras feministas, es tan tabú que prácticamente es invisible en la cultura occidental. Es probablemente el taco más ofensivo y censurado en la lengua inglesa. De todas las palabras de 4 letras, es sin duda la más ofensiva. Es la peor palabra del mundo. En su artículo de 2011, la palabra sé, ¿cómo puede tener tanto poder una palabra de 4 letras? Christina Cadway califica a la palabra sé como la más desagradable entre las palabras desagradables. ¿Se entiende bien? Es lo peor de lo peor. Pero la palabra no fue el principio de toda esta infamia. De hecho, sus orígenes etimológicos tienen, como la propia vagina, un contexto bastante específico y ha variado pasando de neutral a positiva y a muy negativa. También en griego y latín, el lenguaje relacionado con la vagina comenzó con una carga bastante neutra, si bien centrada en lo masculino. Vulva simplemente significa en griego matriz. Vagina es la palabra latina para vaina. Labia es el término latín para labios, aunque es cierto, pudendum en latín significa vergüenza. El desprecio y el asco no impregnan los términos occidentales para vagina hasta que el argot victoriano relaciona este tipo de palabras con lo peor. Siempre ha habido nombres negativos para la vagina, así como positivos. Sin embargo, la repugnancia no está integrada necesariamente en el lenguaje de la vagina. Muchas personas nos da una especie de escalofrío existencial cuando vemos la relación moderna entre Kant y lo repugnante, lo estúpido o lo detestable, o cuando las mujeres son reducidas a un coño. Se nos dice continuamente
que simplemente nos tomemos con calma este lenguaje denigrante, pero hay buenas razones que desde el punto de vista fisiológico nos impiden hacerlo. Razones relacionadas con el poder de dichas palabras para representar actos sexuales amenazadores que pueden causarnos una desregulación multisistémica. He experimentado de primera mano el considerable impacto que las palabras utilizadas para referirse a la vagina pueden tener en el cerebro femenino. Cuando mi editor firmó el contrato para este libro, yo me puse muy contenta, porque para mí, desde el punto de vista creativo, se abría la perspectiva de la investigación y la escritura de la obra. Sin embargo, al mismo tiempo, me preocupaba tener que lidiar con un tabú social tan fuerte. En aquella época, un amigo me dijo que quería hacer una fiesta para celebrar el acuerdo para mi libro. Llamaré a mi amigo Alan y diré que es un hombre de negocios, con un fino sentido del humor y que disfruta con la creación de espectáculos sociales que aumentan la atención. La fiesta se convirtió en un tema de conversación entre los amigos, a menudo acompañada de murmullos jocosos, una corriente subterránea que no se expresaba abiertamente. Alan me dijo que la fiesta consistiría en una cena a base de pastas y que los invitados serían los que harían la pasta, dándole forma de vagina. Me pareció que era una idea divertida y simpática, posiblemente un homenaje al tema del libro, o como mínimo, que no tenía nada de terrible. A pesar de que a mí jamás se me hubiera ocurrido dar un giro temático como aquel. Sin embargo, cuando llegué a la fiesta, me sorprendió ver que en el otro extremo del loft, donde se encontraba la cocina, se había formado un revuelto algo extraño y pícaro. Alan estaba en la cocina, rodeado por un montón de invitados. Mientras caminaba hacia Alan, pasé junto a la mesa donde estaba el encargado de elaborar la pasta. Estaba rodeado por un grupo de personas, mirando cómo moldeaba pequeñas vulvas hechas a mano. Los objetos eran una monada, como en la realidad misma. Las pequeñas esculturas no eran todas iguales. La experiencia, o tal vez el cuerpo de cada persona, daba forma a la interpretación. En la mesa se respiraba una atmósfera de respeto e incluso de celebración, tanto por parte de hombres como de mujeres. Me dio la sensación de que la bandeja puesta sobre la mesa se estaba preparando con amor, formas que recordaban a una flor o a una pluma, formas alargadas o más abiertas. Cada pequeña escultura era única y distinta. Pequeños objetos blancos que contrastaban sobre la bandeja de cerámica azul italiana pintada a mano. Alan se puso a mi lado. A estas las llamo Cuntini, dijo riendo y mi corazón se contrajo. Un destello de tensión cruzó el rostro de muchas de las mujeres presentes. La expresión de los hombres hasta aquel momento tan abierta y en algunos casos muy tierna, se volvió impasible. Algo dulce y nuevo que apenas había comenzado ya se estaba cerrando. Oí un chisporroteo. Miré hacia los fogones. El sonido venía de varias docenas de enormes salchichas que se freían en sartenes de hierro sobre la gran cocina industrial. Ah, lo pillé. Salchichas para acompañar los cuntini. Me di cuenta de que la energía de los hombres y de las mujeres allí reunidos ya no era unívoca y clara. La atmósfera de la habitación se había vuelto más tensa. La tensión a estas alturas ya me resultaba familiar, porque reconocí esos momentos en los que las mujeres se sienten menospreciadas, pero se espera de ellas que lo aguanten y se lo tomen con sentido del humor.
Mi corazón se contrajo aún más. Finalmente, alguien llamó mi atención sobre el último plato del menú de la noche. En los fogones traseros de la cocina, unos inmensos filetes de salmón se alineaban en otra plancha. Una vez más, lo volvía a pillar. Captaba la broma. Las mujeres huelen a pescado. Me sonrojé con una especie de desesperación que sin duda era psicológica. Depresión porque un amigo pudiera pensar que todo esto era divertido, pero que también sentía físicamente. Pero eso no fue lo que me pareció verdaderamente interesante de aquella noche. Puedo aceptar una broma sin gracia, si eso era todo lo que la fiesta implicaba. Lo que realmente me interesó es que después de la fiesta Cuntini, no pude escribir una sola palabra para el libro, ni siquiera notas para la investigación, hasta 6 meses después, y que por primera vez sufrí el bloqueo del escritor. Sentí, tanto creativa como físicamente, que me habían castigado por ir al lugar al que se supone que las mujeres no deben ir. Debido a la evidencia de que el estrés relacionado con el sexo tiene consecuencias físicas para las mujeres, ahora entiendo mucho mejor la conexión que se produjo entre comedia visual, insulto público olfativo y la incapacidad de mis dedos para escribir. Pero en aquel momento todavía era un misterio el bloqueo del escritor que sufrí durante 6 meses. El tema de la mujer arrogante con una vagina en lugar de un cerebro sigue siendo un tema universal, tanto en las democracias emergentes como en el occidente avanzado. El miedo sexualizado expulsa la creatividad de las mujeres, porque el miedo provoca una respuesta de tensión y nuestra creatividad en particular, debido a la función del sistema nervioso autónomo, requiere una respuesta de relajación. Siempre que la sexualidad de una mujer recibe un insulto, su creatividad sufre, porque el estado de relajación y concentración tienen que estar protegido para que podamos abrir la llave del manantial no racional. La relajación y la concentración son las mismas para excitarnos y tener orgasmos, para tener bebés, escribir libros, realizar obras de arte, escribir críticas y componer música. Cuando mostramos respeto por la sexualidad de la mujer y por su sexo, contribuimos al óptimo funcionamiento de los sistemas físicos que apoyan su creatividad intelectual. Y cuando amenazamos e insultamos a su sexualidad y a su sexo, hacemos exactamente lo contrario.